Entender lo que motiva a una mujer en cualquier fase de su maduración no es terriblemente difícil de comprender, una vez que usted mismo ha experimentado esa fase con una mujer. Hago una pausa aquí y sí es importante experimentar. Si eres un hombre que te falta experiencias con mujeres, sal y hazlo. Y esa es la intención de desarrollar este esquema, ayudar a los hombres más jóvenes sin el beneficio de esta experiencia previa, a veces perjudicial, a realizar evaluaciones informadas sobre las motivaciones de las mujeres en las que pueden estar interesados en diversas etapas de su madurez. Igualmente importante es comprender cómo las convenciones sociales y los fundamentos que una sociedad centrada en lo femenino respalda y propaga para las mujeres influyen en sus propias ideologías, así como cómo absuelven a la naturaleza solipsista de la mujer de la responsabilidad personal a medida que madura. Capítulo 4. Medicina preventiva, parte 3. La seguridad y fases de desarrollo. Bueno, aquí vemos un gráfico que va desde los 31 años hasta los 40. Nos vamos a concentrar en este capítulo en esa franja, en ese margen de edad, ¿no? A ver, antes de continuar con este estudio, me tomaré un momento para aclarar una vez más el propósito de esta línea de tiempo. Es importante recordar que esta cronología pretende servir como una dirección general para la maduración de las mujeres y las prioridades de atracción que ponen sobre los atributos de los hombres durante estas fases de su vida. Por diseño, este gráfico no pretende ser un esquema específico para dar cuenta de las circunstancias individuales de cada mujer, sino una serie algo predecible de fases coordinadas con eventos, comportamientos y esquemas mentales que ocurren durante esas fases. La perspectiva que he abordado en este resumen es de la mujer soltera a largo plazo o semimonógama con las opciones personales y sociales para aprovechar su agencia sexual, así como un grado subjetivo de control sobre la dirección de su vida, o la fuerte impresión de que ella realmente tiene ese control. Por supuesto, sería negligente suponer que todas las circunstancias individuales de las mujeres seguirían la misma serie de instancias sujetas al mismo conjunto de circunstancias. En la vida de cualquier mujer hay demasiadas eventualidades subjetivas para considerarlas que encajarían en el alcance de este libro, razón por la cual he detallado estas fases en los términos más generales que puedo. Sin embargo, depende de cada hombre determinar cómo las condiciones personales de una mujer, sus decisiones pasadas y las consecuencias de sus discreciones o indiscreciones pasadas contribuyen a lo que la motiva a lo largo de este esquema general de las fases de la vida. Es muy posible, si no probable, que una mujer haya tenido un matrimonio anterior o haya sido madre soltera durante cualquiera o todas las fases que he detallado. Tampoco es improbable que una mujer sea monógama en serie o esté casada durante la duración de sus años de fiesta. El arte de determinar qué motiva a una mujer según la fase de la vida en la que se encuentra, su socialización y cómo sus circunstancias modifican o son modificadas por ella es lo que representa la empúa, ¿no? Artística, bueno, de los pick-up artists o de los artistas de seducción. La parte importante de determinar qué motiva los comportamientos y mentalidades de las mujeres es enmarcar estas circunstancias personales frente a este esquema de las fases de la vida de las mujeres. En general, las fases y la progresión de la madurez social, personal y biológica, su priorización de los atractivos atributos masculinos y los comportamientos resultantes impulsados por un propósito no cambian mucho para las mujeres en general. Lo que cambia es el contexto en que una mujer individual los encuentra atractivos. Es cuando considera cómo las circunstancias de una mujer individual funcionan dentro o en contra de esta progresión y cómo usted como hombre puede determinar primero si esa matriz vale la pena en diversos grados de su inversión, que puede aprovechar mejor lo que sabe sobre sus condiciones y la fase de la vida que está experimentando para su propio beneficio o el mutuo. Enmarco observaciones individuales y comprensiones de temas específicos en relación con la etapa de la vida de las mujeres y sus circunstancias. Esto ha sido parte de mi proceso de escritura desde que comencé a hacer publicaciones en foros hace años,
Pero en la vida real, en el momento, no necesitas tener una idea básica de con quién estás tratando y qué la motiva de acuerdo con qué prioridades. Ella se coloca en los hombres y ella misma en cualquier fase de la vida, además de considerar las influencias sociales a las que está sujeta. ¿A quién le importa? En este momento, todo esto probablemente parezca mucho esfuerzo y muchas molestias. ¿Por qué demonios molestar a Rollo? Si tuviera que desenredar la psique y la socialización de una chica cada vez que quiere un nuevo trozo de culo, simplemente sería un monje. En verdad, en varios niveles de conciencia, ya haces la mayoría de estas valoraciones sobre una mujer cuando inviertes algún grado de esfuerzo en ella, ¿no? Aunque solo sea para echar un polvo. Puede que no te des cuenta de que lo estás haciendo. Su inversión en una mujer se modifica en sí misma por su propio condicionamiento, sus deficiencias y fortalezas, pero tenga la seguridad de que está haciendo estas evaluaciones en algún nivel de conciencia. La diferencia ahora es que tiene un esquema para conocer mejor el marco en el que está haciendo estas evaluaciones. Esa es la piedra angular de la verdad de la píldora roja. Entender lo que motiva a una mujer en cualquier fase de su maduración no es terriblemente difícil de comprender, una vez que usted mismo ha experimentado esa fase con una mujer. Hago una pausa aquí y sí es importante experimentar. Si eres un hombre que te falta experiencias con mujeres, sal y hazlo, ten esas experiencias, porque eso es el complemento ideal para terminar de madurar todo este conocimiento. Y esa es la intención de desarrollar este esquema, ayudar a los hombres más jóvenes sin el beneficio de esta experiencia previa, a veces perjudicial, a realizar evaluaciones informadas sobre las motivaciones de las mujeres en las que pueden estar interesados en diversas etapas de su madurez. Igualmente importante es comprender cómo las convenciones sociales y los fundamentos que una sociedad centrada en lo femenino respalda y propaga para las mujeres influyen en sus propias ideologías, así como cómo absuelven a la naturaleza solipsista de la mujer de la responsabilidad personal a medida que madura. Hay que aclarar que solipsista significa individualista, ¿no? Las mujeres son súper individualistas en todo aspecto y en todo sentido por naturaleza, no es porque sean malas. Continuamos. Además, lo que también es importante es la comprensión de la culpa y el arrepentimiento que resultan de no haber estado a la altura de las expectativas que estas convenciones sociales convencen a las mujeres de que deberían tener derecho a experimentar en una determinada fase de desarrollo. Las mujeres tienden a ser perpetradoras y, más tarde, víctimas de las mismas convenciones por diseño. Con el auge de la comunicación instantánea, solo recientemente los hombres comenzaron a conectar los puntos con respecto a cómo se han establecido estas convenciones sociales para correlacionarlas con las decisiones que las mujeres toman por sí mismas y la fluidez con la que estas convenciones les permiten racionalizar el resultado de esas decisiones. La hipergamia siempre ha sido un impulso para las mujeres, pero hasta que la revolución sexual liberó, entre comillas, a las mujeres de los equilibrios sociales e ideológicos que anteriormente mantenían bajo control a la hipergamia, había menos necesidad de las muchas convenciones sociales que ahora son necesarias para equilibrar la responsabilidad de las mujeres psicológica y psicológicamente y sociológicamente en esta nueva libertad. Claro, hace 2 siglos no importaba todo este conocimiento, ¿no? O sea, era irrelevante si sabías o no la naturaleza, que la hipergamia, que la red pill. O sea, hace 2 siglos, imagínate, hace un siglo nomás, hace solo un siglo era innecesario. ¿Por qué? Porque no había consecuencias fatales, no había consecuencias para el hombre, muchas veces fatales, ¿no? Entonces, claro, la sociedad funcionaba de forma equilibrada, con sus defectos, pero equilibrada, ¿no? Entonces, los hombres podían dar el lujo de ser blue pillers, red pillers, lo que sea. Simplemente funcionaba para ellos y ya está, no había consecuencias. Pero a día de hoy, pues es una desventaja abismal, ¿no? La diferencia ese mundo ya no existe. Si no tienes este conocimiento, pues vas a ser arrollado y embaucado en distintos niveles. La fase de seguridad.
Las prioridades de las mujeres para la atracción, no necesariamente la excitación, dependen de las necesidades dictadas por la fase de la vida en la que se encuentra actualmente. Una de las razones por la que etiqueté el valor sexual máximo de los hombres entre 36 y 38 años o alrededor se debe en parte a su capacidad relativa para lograr las características y los logros que las mujeres encuentran más deseables para un compromiso a largo plazo, aproximadamente al mismo tiempo que las mujeres son las más necesitadas de esas cualidades. A medida que las mujeres se acercan a la fase de epifanía, más tarde el muro, y se dan cuenta de la decadencia de su valor en comparación con las más jóvenes, se vuelven cada vez más incentivadas hacia la atracción por las cualidades que posee un hombre que satisfarán mejor la seguridad a largo plazo de la pareja. Beta Books, lado de sus demandas de hipergamia. Para muchas mujeres, esta realización es su primera experiencia con el temor que surge de una nueva incertidumbre de atraer y retener a un hombre en la monogamia. Demasiados apologistas de Blue Pill descartan las realidades del valor sexual que muestra mi gráfico al comparar los deseos de party de los años de fiesta de una chica de 23 años con un valor sexual con el valor adquirido que representa un hombre de valor sexual de 37 años para la hipergamia de necesidad dual a largo plazo general de las mujeres. Lo que maximiza el valor sexual de una mujer en su pico no es igual a lo que maximiza el valor sexual de los hombres. Claro, y esto a los igualitaristas justamente les vuela la cabeza, saltan con las garras en alto, pues, ¿no? Porque el primer paso para despertar a un hombre es explicarle y convencerlo de que no somos iguales, porque el igualitarismo fue el primer paso hacia lo que hoy, hacia cómo está la sociedad actualmente, ¿no? Durante lo que denomino la fase de seguridad, la priorización de la atracción por parte de las mujeres cambia al potencial de aprovisionamiento del hombre. Si bien la atracción recién descubierta por las cualidades intrínsecas de un hombre se exagera abiertamente como atractivo para las mujeres durante esta fase, es esencialmente la capacidad comprobada de un hombre para proporcionar suficientes recursos para sí mismo y una posible pareja y futura familia que son clave para esta atracción. Estas son cualidades que se espera socialmente para un hombre con pico de valor sexual posea. Y socialmente se espera que entregue a una mujer precisamente en el momento en que ella se encuentra más necesitada de esas cualidades y provisiones, ¿no? Entre los 29 y 31 años de edad. Es durante la fase de seguridad que las mujeres comenzarán a alterar sus propias expectativas, así como a lamentarse abiertamente de sus frustraciones por su propia incapacidad para asegurar el compromiso de lo que ahora perciben como una pareja socialmente equitativa. Las convenciones sociales que ya existen para las mujeres en esta fase las hacen sentir cómodas al intentar avergonzar a los hombres para que cumplan con sus necesidades de seguridad a largo plazo. Esta es la fase en la que probablemente escuchará a una mujer quejarse de los egos frágiles de los hombres, hombres amenazados por mujeres fuertes e independientes, o alguna otra frustración acerca de lo que los hombres no cooperan con el guión social de su estrategia sexual dualista que decae rápidamente. Asentamiento. La ansiedad por la seguridad y el conflicto que experimenta una mujer con el deterioro de su valor sexual le obliga a tener dos resultados. Ella puede convencerse a sí misma de creer que su valor sexual todavía es comparable a sus competidoras intersexuales, o puede decidirse por un hombre hipergámicamente inferior que encarnará con gratitud lo que exige el aspecto de aprovisionamiento de su hipergamia. Si ha seguido el programa Alpha Fox durante sus años de fiesta, también es posible que se encuentre como una madre soltera que busca un proveedor para ayudar en la inversión de los padres de la que su proveedor de genes alfa no era o es una parte limitada. Debo mencionar que las fases de transición y seguridad son un punto en el que el condicionamiento feminizado de la mayoría de los hombres beta llega a buen término para el imperativo femenino. Los proveedores beta que han estado esperando pacientemente su momento de vindicación sexual encuentran su momento de máxima atracción, y no es raro que sean las mismas mujeres o tipos de mujeres que no los usaron durante sus años de fiesta. Qué raro, ¿no? El beta bien acondicionado no es más que paciente y obediente en su propósito primario femenino, y es en esta fase que comienza a ver dividendos por su firmeza en el apoyo a la causa femenina. Él cree que su voluntad de perdonar las indiscreciones de los años de fiesta de una mujer será una inversión en una equidad relacional de cualquier mujer de calidad
que cualquier mujer de calidad apreciará. Claro, y esta es la creencia, de nuevo, la creencia igualitaria, ¿no? Es importante entender que la ingeniería social del imperativo femenino condiciona a los hombres beta a estar predispuestos a esta mentalidad de caballero blanco, precisamente en la fase en la que las mujeres necesitarán más su aprovisionamiento, la etapa en la que su valor sexual declina y el de él comienza a ascender. Durante la fase de seguridad, la riqueza, la capacidad de aprovisionamiento y el estatus que debería estar asociado con ella se convierten en un atractivo principal para las mujeres. La falta de atractivo físico y señales de excitación siguen siendo un factor importante en la atracción, pero los indicadores de madurez, riqueza y otras cualidades intrínsecas se vuelven una prioridad. Eso no quiere decir que se ignore una oportunidad aleatoria de apareamiento a corto plazo con un alfa excitante, especialmente alrededor de su ciclo de ovulación, pero la seguridad a largo plazo tiene prioridad. Las mujeres que consolidan el compromiso monógamo durante esta fase o en su fase de epifanía generalmente atraviesan una serie de autorracionalización mental sobre su decisión de casarse con un buen papá en lugar del padre de los buenos genes. Este es el esfuerzo en el que se involucran las mujeres para justificar su consolidación en el lado de la seguridad de su estrategia sexual hipérgama. Una vez que los niños son parte de su realidad, esta subrutina mental debe ser reforzada a la periferia de sus atenciones, pero es un conflicto psicológico que ella resolverá dejando eventualmente a su proveedor masculino y buscará a su sustituto alfa, o convencerá a sí misma y su conciencia hipergámica de que, de hecho, ha optimizado su hipergamia con el hombre que eligió. A medida que una mujer madura en su última fase de seguridad y sus hijos se vuelven más autosuficientes, es en este punto que se vuelve más autocrítica y retrospectiva de su fase de epifanía, y más realista sobre sus verdaderos razonamientos para experimentarla. La fase de desarrollo. Debido a que la capacidad de una mujer para atraer su ideal hipérgamo decae con cada año que pasa, su urgencia exige una inmediatez con un hombre que encarna lo más cerca posible de ese ideal en el ahora. La hipergamia corre un gran riesgo al apostar por el potencial futuro de un hombre para convertirse o estar cerca de convertirse en su ideal hipérgamo, por lo que la preferencia se inclina hacia la búsqueda del hombre que está más establecido que el siguiente. El problema con este escenario, como puede suponer, es que el valor sexual de las mujeres se deprecia a medida que se aprecia el de los hombres, o al menos debería apreciarse. La misma hipergamia que constantemente pone a prueba y pone en duda la idoneidad de un hombre en la búsqueda de su seguridad, también limita su potencial para satisfacerla consistentemente. De la fase de seguridad a la fase de desarrollo es generalmente el tiempo durante el cual una mujer ha satisfecho el lado de las necesidades de seguridad de su hipergamia, Beta Box, con un hombre con el que consolidó una seguridad a largo plazo durante su fase de epifanía, transición. Antes de dar más detalles, debo recordarles a los hombres que esta fase en particular a veces puede preceder a las fases de epifanía, transición para mujeres que, por circunstancias, por ejemplo un embarazo no planeado, convicción personal, emparejarse con un hombre que ella cree que tiene tal potencial futuro de valor sexual o cree que está tan por encima de su propio valor sexual previsible, apariencia, riqueza, estatus, que se siente obligada a consolidarse con él. Esta fase temprana de seguridad también puede ser el resultado de una experiencia particularmente mala que una mujer en sus años de fiesta tuvo con un amante alfa anterior, cuyo trauma emocional la convenció de consolarse con un orbitador beta accesible que fue lo suficientemente paciente y lo suficientemente afortunado para ser suyo, obediente, indulgente y solidario en el lugar correcto en el momento correcto. Sin embargo, lo más común es que esta fase ocurra dentro de una ventana de 7 a 9 años, justo después de que una mujer se consolide o debería haberse consolidado con un prospecto de seguridad a largo plazo masculino. Y esto suele ser después de su transición de sus años de fiesta y lidia con la urgencia de encontrar a ese posible hombre. Es importante delinear las circunstancias que afectan a las mujeres que se han emparejado exitosamente antes de esta fase de las mujeres que permanecen solteras, las que nunca se casaron o las que se divorciaron antes de tiempo.
Entre los 27 y los 37 años, estas circunstancias definen cómo una mujer se involucra y enfrenta sus fases de desarrollo y reurbanización. La picazón de los 7 años. Para este tramo de 7 a 9 años, entre principios y mediados de los 30, una mujer casada probablemente se contentará con algo parecido a lo que el feminismo-centrismo define para ella como domesticidad. Es probable que esto incluya un papel de trabajo, maternidad, pero en su mayor parte los vestigios de sus años de fiesta generalmente se convierten en algo que preferiría no recordar, especialmente si se decide por un proveedor masculino que no le excita, como lo hicieron sus antiguos amantes alfa, y poco a poco se cansa de su lloriqueante asombro de por qué no es tan sexual con él, ahora que están casados y tienen hijos como ella lo era con esos amantes alfa anteriores. Hay una convención social muy interesante que acompaña a esta fase para la mujer casada. De hecho, había una película antigua dedicada a eso. Se llama The 7-Year Itch. Era una película linda, pero estaba basada en un fenómeno psicológico muy real. La cursi convención social gira en torno a los hombres que desarrollan un ojo errante por la vagina extraña después de estar misteriosamente casados durante 7 años. La realidad es que la mayoría de los matrimonios tienden a disolverse en 2 etapas, después de los 7 años y luego nuevamente a los 20 años. Principalmente esto se debe a que una pareja ha tenido al menos un hijo, posiblemente 2, y después de que este niño cumple 7 años y se vuelve más autónomo, los hombres y las mujeres hacen una evaluación de la relación. Desde una perspectiva tribal evolutiva, este sería el punto en el que un niño es más o menos autosuficiente con una inversión mínima por parte de un hombre, pero en las relaciones contemporáneas también es el punto en el que una mujer ha tenido tiempo suficiente para reevaluar su decisión de la fase de epifanía de emparejarse con este proveedor, el padre de sus hijos o de otra manera, y compare su valor sexual actualizado con las idealizaciones que todavía tiene sobre los amantes alfas anteriores o los alfa que imagina que lo sucederán. Para ser completo, la marca de 20 años es generalmente el punto en el que ambos padres se convierten en nidos vacíos y se lleva a cabo una segunda reevaluación. Más sobre esto en la parte 4. El camino a la soltería. Para las mujeres que no pueden o no quieren establecer, transigir o consolidar una monogamia a largo plazo, su fase de seguridad se convierte en un esfuerzo personal para generar seguridad a largo plazo para sí mismas. Esta seguridad puede venir con alguna ayuda de un estado primario femenino generoso o con la ayuda de manutención infantil o pensión alimenticia de un matrimonio disuelto o un embarazo único antes de esta fase. Y por supuesto, ella puede ignorar por completo los dictados de su reloj biológico, ventana de fertilidad, y duplicar su propio condicionamiento femenino masculinizado al proporcionarlo exclusivamente para ella. Dado que Royce describió con tanta elocuencia la demografía de esta mujer, lo citaré aquí con su resumen sobre mujeres solteras de 31 a 34 años de edad. De alguna manera, las mujeres en el rango de edad de 31 a 34 son las chicas más difíciles de jugar. Por más duro, se quiere decir más consumidor de tiempo y recursos. Es contrario a la intuición, sí, pero hay factores en el trabajo, además de su belleza en declive, que mitigan contra el fácil, rápido acostarse. Por un lado, obviamente es más difícil conocer mujeres solteras de 31 a 34 años que conocer mujeres solteras más jóvenes. El matrimonio sigue siendo una fuerza limitante para el mujeriego empedernido, pero los aprendices de Chateau están trabajando duro para luchar contra el flagelo de las perturbaciones del mercado de apareamiento causadas por el rechinar y batir de la máquina del matrimonio. Pero la razón principal por la que las personas de 31 a 34 años son más difíciles de engañar que cualquier otro grupo de edad de mujeres, tiene que ver con el nexo perverso de derecho y autopreservación que ocurre a esta edad en las mujeres. Cuando combinas un sentido desproporcionado de derecho alimentado por los años de feminismo, cheques de pago constantes y promociones, y animando a los novios homosexuales con sospechas de los motivos de cada hombre y una terrible ansiedad de ser utilizado para una aventura sexual sin una propuesta de matrimonio, obtienes un veneno escupido.
demonio malévolo en guardia contra cualquier cosa que pudiera percibir como menos que la subyugación total a su ansia de adulación incesante y de pedestal de princesa. Ya obtienes un veneno escupido por un demonio malévolo en guardia. Seguro a eso se refirió, ¿no? Un poquito de fallas ahí. Me resulta más fácil acostarme y salir con personas de 23 años que con personas de 33. Esto desafía toda lógica hasta que lo ves a través de los ojos del hámster sudando su culo esponjoso en el cerebro de una germo. La pobre criaturita debe haber hecho caca a mediados de los 30. Claro, una mujer de 33 años no es tan buena como la versión de sí misma de 23 años, pero su defensa antiputas está por las nubes, al igual que su concepto de sí misma como una mercancía digna de matrimonio. Muchas mujeres mayores se dirán a sí mismas que su experiencia, madurez, logros y estabilidad financiera significan que deberían ser mucho más valiosas para los hombres que buscan esposa que una jovencita en apuros. Por supuesto, tienen que decirse esto a sí mismos porque la realidad no hace que sea fácil de creer. Estos son el tipo de mujeres que tienen aventuras sexuales con chicos universitarios porque pueden encasillar psicológicamente a esos hombres como aventuras puramente divertidas. Pero los hombres que las mujeres de 31 a 34 años realmente quieren son los hombres mayores y establecidos que les darán una propuesta de matrimonio y una familia. Esta es la razón por la cual es contradictoriamente más difícil engañar a una mujer mayor que aún conserva un vestigio de su atractivo juvenil. Quiere y espera mucho más que la mujer más joven. Convenciones sociales. Durante su fase de epifanía, la viuda de Alfa o la futura esposa que montaba en un carrusel de gallos puede convencerse a sí misma de que realmente vio un potencial alfa o un potencial para el éxito a largo plazo al establecerse en ese beta a largo plazo. Si bien he tenido hombres que cuentan historias de terror sobre mujeres que sabían que se estaban asentando y que se sentían inseguras sobre su futuro antes o en el momento de la boda, voy a sugerir que este conocimiento previo rara vez es un aspecto consciente de la percepción de las mujeres. Activar a su futuro esposo más adelante en la vida rara vez es un plan preconcebido, pero es un resultado predecible para los hombres que persisten en una mentalidad beta a lo largo de sus matrimonios. Abundan las convenciones sociales en las que las mujeres pueden confiar a medida que se sienten menos incentivadas para tener relaciones sexuales con su esposo beta después del primer hijo. Consideraciones sobre la imagen corporal, líbidos dispares y bueno, se supone que el sexo disminuye después del matrimonio, todo el mundo lo sabe, son solo algunos de los tropos preempaquetados listos para usar. El giro. Una vez que llega el primer o posiblemente el segundo hijo, el orden de prioridades íntimas de la mujer cambia o gira hacia el del hijo. La recompensa sexual, la hora de la galleta por el buen chico, por el comportamiento o desempeño deseado, apaga o el sexo se utiliza como recompensa intermitente por el comportamiento deseado, hacer tareas domésticas, etc. El sexo se convierte en una utilidad, un refuerzo positivo para el aumento de su capacidad de aprovisionamiento de beta en lugar del verdadero disfrute visceral que tuvo con sus amantes anteriores o posiblemente con la versión más joven de su esposo. Esta nueva funcionalidad que representa el sexo para una esposa se convierte en un girar hacia su marido que creía que siempre sería su prioridad más íntima. En el caso de una mujer que se casa con su proveedor alfa, este puede ser el caso, pero ese alfa no tiene la misma preocupación y no se casó con su esposa bajo la misma expectativa previa que un beta. Para el hombre que persiste en su mentalidad beta, este cambio se vuelve cada vez más pronunciado. El cambio sale del dormitorio y se dirige a otros aspectos de la relación: finanzas, lazos familiares, las expectativas de ella sobre la ambición de él, su autoafirmación en el trabajo o con sus amigos mutuos, en más y más frentes que lo comparan con otros hombres y los fantasmas de los alfas que conoce o ha conocido. Esto es cuando ya el esposo ha sido betaizado, ¿no? Porque claro, este es el proceso natural, la betaización, y la mayoría, casi todos los hombres pues caen redonditos.
A pesar de que Beta es consciente de que sus hijos son ahora la verdadera prioridad de su esposa, su condicionamiento de Blue Pill todavía lo predispone a los sacrificios. Una vez más se encuentra con convenciones sociales prefabricadas que avergüenzan su descontento. ¿El sexo? ¿Es el sexo todo lo que es importante para ti? No debería serlo, porque realmente es lo que hay dentro lo que cuenta. Pero él no puede evitar la sensación de que se está escapando de su respeto. Claro, ya cuando él lo está detalladizado, lo siguiente es que comienza a faltarle el respeto poco a poco. Destructivo. Aquí es cuando Beta Dad se duplica. Sus expectativas de la píldora azul de sí mismo requieren una predisposición abnegada que lo consuma todo. El caballo trabajará más duro. Su esposa puede haber perdido el respeto por él en este punto, pero su sentido del honor y el deber lo presionan. Él no quiere ser como su propio padre opresor o ausente. Quiere apoyar al fantasma de su padre o lo que cree que harían otros chicos cuando sus matrimonios se pongan difíciles. Entonces él espera, pero ella se giró contra él en este punto. No fue planeado, pero toda su determinación de mártir solo hace que ella se sienta mucho más resentida por haberse decidido por ese Beta. Caen en un círculo, como es, en una espiral de descenso, ¿no? Que se sigue alimentando día a día. Después de cierto punto estresante, el desinterés de ella o la nación índigo va incluso más allá de la capacidad de él para permanecer comprometido con una inversión que pierde. Estos son tipos que me dicen: maldito Rolo, ¿dónde estabas cuando yo tenía 30? Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora. ¿Todos los matrimonios y relaciones siguen este horario? No, pero es importante que los hombres conozcan las señales, entiendan lo que realmente se espera de ellos y sepan cuándo se están acomodando, a pesar de todas las refutaciones de interés propio de las mujeres. Es importante que se den cuenta de que el desempeño no se limita a qué tan bien cumplen con las expectativas de una mujer, sino que ese desempeño significa ignorar esas ideas preconcebidas y superarlas, porque él tiene una pasión por sobresalir por sí mismo y por sí mismo. Es importante que él viva su propio marco y cualquier mujer, esposa o no, participe en su marco a su gusto. Los hombres beta rara vez tienen esas expectativas porque parten de una posición de escasez y una responsabilidad precondicionada de perdonar la estrategia sexual de una mujer mientras siguen agradeciendo efusivamente que ella lo haya elegido a él para quedarse. Le dijeron que no se merece una gran chica como ella y todavía lo cree. Claro, no es consciente de que él es el premio, ¿no? O sea, esta es lo más de las convenciones más fuertes que existen, ¿no? De que es un sacrificio constante, sacrificar. Para el hombre le han convencido de que todo tiene que ser sacrificio. Todas estas convenciones. Y claro, ¿ella qué sacrifica? ¿No? O sea, nunca se hacen esa pregunta. ¿Quién es el que está aportando mayores recursos? ¿Quién es el que se sacrifica trabajando más? No sé, pagando la casa, el carro, ¿no? Eso nadie se pregunta, ¿no? Claro, eso no interesa, ¿no? Claro, ahora, con esta última frase hay que tener cuidado, porque dice, es importante que él vive en su propio marco y que cualquier mujer, esposo, ¿no?, participe en su marco a su gusto. Claro, bueno, hasta cierto punto puede ser cierto, pero es que actualmente ya no tienes un control real sobre eso. Puedes tener un control parcial hasta cierto punto, pero es tanto el nivel de oferta y demanda que en cualquier momento ella se cansa y te dice, ¿sabes qué? Me voy, porque en su cabeza ella cree que tiene más opciones. ¿Por qué? Porque en sus redes, en su celular está lleno de notificaciones, de likes, de mensajitos, de solicitudes, etcétera, ¿no? Claro, entonces esa distorsión de la percepción de su propio mercado sexual, pues nos lleva a eso, pues, ¿no? A que fácilmente te puede terminar, ¿no? ¿Quiénes son? Por eso es que ellas son las que más solicitan divorcios, ellas son las que terminan las relaciones, porque, bueno, por más que tú estés defendiendo tu marco, que eres un alfa, que no sé qué,
bueno, ella en cualquier momento puede sacar los pies del plato y siempre va a haber otro dispuesto a complacerla. Así está la cosa. Bueno, ya continuaremos con el próximo capítulo. Nos vemos.